Secundaria tercer grado. Artes. Color y movimiento en las artes. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Nuevamente estamos con ustedes para abordar temas muy interesantes que en la asignatura de artes preparamos para ustedes. Yo soy la maestra Aimé de Artes Música. Yo soy la maestra Deni, maestra de Artes Visuales, y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión. El fin de cada una de ellas es que aprendan divirtiéndose y experimenten los diversos énfasis de las artes como lo son la danza, el teatro, la música y las artes visuales. Claro, pues en estas sesiones a distancia trabajamos de manera conjunta los diferentes lenguajes artísticos mencionados para que puedan desarrollar su capacidad de expresión al máximo. Les aseguramos que se divertirán mucho y reflexionarán acerca de todo lo que nos rodea. Recuerden que para seguir cuidando de su salud y la de toda la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha nuevamente esta estrategia educativa para que en la modalidad a distancia continúen aprendiendo y así aprovechar todas las estrategias que tenemos preparadas para ustedes. El día de hoy los invitamos a reconocer los elementos básicos en las artes y cómo se van ligando entre ellos para lograr piezas majestuosas que nos invitan a experimentar. Recuerden que el arte nos da la posibilidad de expresar nuestras emociones y sentimientos, así que esta sesión es una herramienta perfecta para hacerlo. Acompáñenos a disfrutar lo que tenemos preparado para ustedes. Si lo requieren, tomen nota de lo que les parezca más importante y si les es posible, realicen las actividades que hoy les proponemos a la par que nosotras las realizamos. Los materiales que necesitamos para elaborar las actividades son los siguientes: cuaderno u hojas blancas, lápiz o bolígrafo, colores o plumones, un espacio lo más amplio posible, papel bond o periódico, algunas pinturas pastel o polvos vegetales. Si no cuentan con ello, no se preocupen, pues existen otras formas de registrar su proceso creativo, como por ejemplo, triturar verduras o utilizar café para obtener el color. Asimismo, si no tienen espacio, pueden hacerlo con el desplazamiento de sus manos o dedos. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es el color y movimiento en las artes, y el propósito es interpretar la manera en que el color y el movimiento se pueden apreciar en obras o manifestaciones artísticas de distintos lenguajes del arte. Cuando hablamos del arte, para entenderlo mejor, nos remitimos primero a aquellos aspectos que rodean a la obra, como son medio, contexto, referencia, estilo, valor y estética. Esto nos habla del medio de expresión que se utilizó, el lugar donde se llevó a cabo, el momento social que se vivía cuando la obra se creó, la técnica con que se realizó y en qué época y a qué corriente artística pertenece, su trascendencia e influencia, aspectos de la obra que nos permiten conocerla y valorarla mejor. Conocer y estudiar estos aspectos hace que el deleite de las artes sea más completo y enriquecedor. En este sentido, dichos conceptos de las creaciones artísticas se ven presentes en la pintura, escultura, teatro, danza, literatura, arquitectura, dibujo, cine, fotografía y música. En todas las manifestaciones artísticas existe un proceso creativo en el cual se dejan ver la influencia del artista, el contexto en el cual está inmerso y el mecanismo que emplea para proyectar sus ideas. Pero ahora nos vamos a centrar en los elementos internos de la obra, los cuales cada quien comprende de un modo distinto, los aprecia de manera particular. El arte, en sus distintas aristas o formas de crearse, representa una vía de expresión en la que se conecta una persona consigo mismo, tal vez con otros o con el entorno. Varias expresiones generan diversidad de ritmos, texturas o movimientos, y eso también se refleja en que se generan sensaciones y emociones diversas en los espectadores.
Cada manifestación artística es el resultado de un conjunto de elementos que producen lo que se aprecia como el resultado final u obra de arte. Vamos a ver cómo los elementos básicos se pueden utilizar para la creación de múltiples proyectos. ¿Nos acompañan? El punto, la línea y el plano. El punto es la unidad mínima y puede tener muchas formas como estas. Con el punto podemos crear composiciones figurativas y abstractas. La línea es la trayectoria del punto. Imagina un punto que se dirige hacia otro punto. La trayectoria que genera representa una línea que puede ser tan larga y tan ancha como se quiera. Puedes usar todos los tipos y calidades de líneas en una composición figurativa o abstracta. Cuando las líneas siguen su trayectoria y vuelven a su punto de origen, se forma un plano. Existen diversas formas de planos. Los más conocidos son las figuras geométricas. Pero también hay planos de formas orgánicas que se caracterizan por tener formas fluidas más parecidas a la naturaleza, como las gotas de agua o las semillas. También puede haber planos como manchas que se obtienen por accidente o por las características o forma de los materiales con los que se trabaja, como las formas que se crean cuando caen gotas de pintura al suelo. Por ejemplo, esta es una composición figurativa realizada con manchas accidentales. Otras formas que se obtienen como manchas se parecen más a la caligrafía. Todos estos tipos de planos pueden originar composiciones figurativas y abstractas. Esta, por ejemplo, es una composición figurativa con manchas caligráficas. Y esta es una composición abstracta con manchas caligráficas. Vamos a practicar. Hagamos una composición abstracta usando puntos, líneas y planos. Y una vez terminada, muéstrala a tu compañero o compañera de al lado. Pídele que adivine el título que tenías en mente cuando la creaste. Como pudieron observar, existen elementos básicos en las artes que nos permiten crear un sinfín de elementos compositivos. Estos a su vez pueden cambiar de acuerdo al enfoque de las artes en el que estemos interviniendo. Así es. Otro de los elementos que forman parte de las artes es el color y tiene aplicaciones tanto en las artes visuales como en el teatro, la música o la danza. Claro, el color se puede definir como una experiencia visual, una impresión que recibimos a través de la vista, pero también con la escucha atenta o la apreciación del tono de voz o los movimientos, independientemente de la materia colorante por sí misma. Los colores producen sensaciones distintas como frío o calor. Dependiendo de la gama de los colores, podemos clasificarlos, como vemos en estas imágenes. En el círculo cromático se sintetiza todo lo relacionado a la teoría del color, tanto en efectos de luz como en pigmentos. Es decir, el color se puede apreciar de dos maneras. Uno, como resultado de la separación de los colores de la luz blanca en lo que observamos cuando se forma un arco iris. Y dos, mediante la extracción de pigmentos, ya sean naturales o artificiales, como las tinturas. ¿Les ha pasado que están jugando en el pasto o en la tierra y su ropa se tiñe? Este es el resultado de un pigmento pintando su ropa. Todo esto nos permite continuar comprendiendo su origen y su aplicación práctica por medio de su uso y su composición. No importa si es en luz o pigmento, los colores se dividen en primarios, secundarios y terciarios. Como pudieron observar en las imágenes anteriores, los colores primarios en pigmento son el amarillo, rojo o magenta y azul. Y los secundarios
Son naranja, violeta y verde. Además, podemos clasificarlos en colores cálidos, que son todos los tonos comprendidos entre el amarillo y el rojo. Los asociamos con la luz solar y el fuego. También tenemos los colores fríos, que son aquellos que van del amarillo verdoso al violeta, pasando por el azul. Y los asociamos con el agua y el hielo. ¡Qué maravilla la experiencia que dan los colores!, ¿no creen? Y es que estamos rodeados de ellos. Nos despiertan los sentidos, nos confortan, nos motivan. A veces no hacen falta las palabras, simplemente el color nos produce sensaciones. Sí, por ello, les proponemos un reto. Tomen una hoja tamaño carta y dóblenla 3 veces por la mitad, de tal modo que les queden 8 rectángulos marcados en los dobleces. En cada rectángulo, ustedes plasmarán solamente con color cómo se sintieron ese día, qué les pasó, qué emociones les generó. Háganlo durante 8 noches seguidas y muéstrenos en redes sociales sus composiciones. Dejen que los colores hablen por ustedes. Ahora vamos a ver cómo el movimiento también forma parte de los elementos que caracterizan al arte. Pues el movimiento es una forma de ponerle color a las cosas. Pero, ¿cómo se crea la sensación de movimiento? El movimiento lo podemos interpretar como las acciones o desplazamientos de un individuo en el espacio, o el dinamismo en una pieza musical, en una obra pictórica, escultórica o plástica. Este movimiento en el espacio es común en todas las artes escénicas. En el teatro, por ejemplo, permite al actor abordar la expresión mediante gestos o acciones con desplazamientos en el escenario. Y la danza se basa precisamente en el movimiento en el espacio, desplazamientos del cuerpo o en la realización de acciones sutiles con alguna parte del cuerpo, como girar las manos o el cuello. También es fundamental para otras expresiones artísticas como la música, ¿cierto? Es correcto. Incluso, la danza está estrechamente ligada a la música por la sincronización de movimientos en un ritmo y tiempo determinados, relacionados generalmente con una pieza musical o algún material sonoro. Y hablando ahora de la música, ¿cómo actúa el movimiento en ella? En la música, el movimiento se relaciona con el ritmo, mediante el cual se establece la duración de los sonidos en el tiempo, pudiendo ser estos largos o cortos. Otra relación que tiene con la música se refiere a la velocidad con la que ésta se ejecuta, ya sea lento o rápido, para lo cual los músicos usan los términos tempo y agógica.
Pero, sin meternos en mayores especificaciones, solo hay que remarcar que el movimiento está presente en diferentes lenguajes artísticos, dando pie a la expresión de ideas, sentimientos y emociones. Así es. Además de poder hablar de movimiento en la música y en las artes escénicas, también lo encontramos en la pintura, como un elemento de sensación de desplazamiento, ayudado de aspectos como la perspectiva, profundidad, luz y color. Lo pueden ver en esta pintura de Edgar Degas, que aparece ahora en pantalla, titulada La Estrella, en la cual retrata a una bailarina de ballet. Pueden observar cómo el color de fondo es cálido y se difumina en una textura de barrido. Además, la bailarina parece desplazarse. Podemos percibir tonalidades más frías en su vestuario. Esto hace que ambos elementos contrasten y le den dinamismo a esta obra. Observen entonces cómo el color puede entenderse como la forma de moverse en el escenario, así como a través de los sonidos de las notas. Sí, y viceversa. Observemos cómo el movimiento puede ser representado mediante el color en las pinturas. Quisiera saber un poco más del color en la música. Me lo imagino muy bien. Las notas tristes, como tonos grisáceos a azules, y las melodías románticas me las imagino llenas de colores rojos. Sí, en la música, por ejemplo, hay ciertas piezas musicales que pueden provocarnos sensaciones de colores cálidos o brillantes, y otras hacernos imaginar colores oscuros o fríos. En las artes escénicas, incluidas la ópera, la danza, el arte teatral y el cine, el elemento del color se da principalmente por la atmósfera, es decir, el juego de luces que hace que una iluminación sea de tonos variados de acuerdo a la escena, creando una atmósfera que pueda transmitir en el espectador sensaciones de enojo, tragedia, paz, alegría, tristeza o pureza. Por ejemplo, en esta imagen, las bailarinas reflejan la luz blanca en sus atuendos del mismo color, con un tono azulado y negro al fondo. ¿Qué sensaciones les producen a ustedes en casa esos colores? A mí, por ejemplo, me producen una sensación de pureza y tranquilidad. Después de haber recorrido ejemplos en diversos lenguajes artísticos, podemos notar que movimiento y color son elementos comunes a todos ellos
y además son complementarios entre sí, para apreciarlos mejor en las distintas producciones artísticas. Llegó entonces el momento de nuestra reflexión sobre el tema de hoy. Reflexionemos juntos. ¿De qué maneras podemos encontrar el color y el movimiento en los distintos lenguajes artísticos? ¿Qué podemos expresar y sentir mediante el uso del color y el movimiento en las artes? Para continuar reflexionándolo, vamos a poner manos a la obra. Necesitaremos papel bond, periódico o cualquier otro papel que tengan a la mano, pinturas pastel, gises o polvos vegetales que puedan obtener de algunas frutas o verduras que tengan en casa. Recuerden que la posibilidad del color es muy amplia. Vamos a colocar nuestro papel en el suelo o en una mesa grande. También pueden poner sus pinturas o pigmentos cerca de ustedes para tomarlos cuando lo necesiten. Si no cuentan con el espacio suficiente, utilicen el que tengan disponible y aprovechen su creatividad al máximo. Pueden poner a bailar los dedos de su mano. Ahora, al ritmo de la pieza musical titulada Humoresque del compositor checo Dvořák, vamos a realizar nuestro ejercicio. Dejen fluir libremente sus manos para que sus movimientos reflejen lo que el sonido y el color les hace sentir. La maestra Denny hará trazos en el papel, mientras que nuestro invitado especial y yo interpretaremos la música. Para ello, quisiera dar la bienvenida al maestro Antonio Sánchez, quien me acompañará tocando el teclado. Muchas gracias por la invitación. Será un gusto acompañarlas en esta interpretación. Pues comencemos.
¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Pudieron hacerlo en casa? A mí me gustó mucho la manera en la que combinamos los sonidos de la pieza musical con los movimientos y colores de esta producción visual. Le agradecemos mucho al maestro Antonio habernos acompañado en este ejercicio. Muchas gracias a ustedes y a ustedes en casa. Espero hayan disfrutado de esta pieza musical. Hemos llegado al final de la sesión de artes del día de hoy. Agradecemos su atención y los invitamos a acompañarnos en la próxima sesión. Esperamos que hayan disfrutado este aprendizaje y, si les es posible, compartan la actividad que realizaron mediante las redes sociales. Pero siempre con el permiso y ayuda de su familia. Gracias por acompañarnos. Yo soy la maestra Deni Montes. Y yo, la maestra Aime Mendoza. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. Que la plática se ponga interesante, jocosa y estimulante. Dicharacherías. Las señales avisan o informan sobre algo. Las señales muestran, indican. Las señales señalan. Llaman tu atención para que sepas, es decir, para que conozcas lo que hasta ese momento ignorabas. Cuando sabes, anticipas. Cuando anticipas, te preparas, es decir, adviertes peligros, previenes situaciones y con ello evitas accidentes. Cerca de ti hay mucha gente que sabe cosas que te ayudan a seguir tu camino más fácilmente, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la carretera. Escúchalas.